Hola, ¿qué tal? Capacítate que invita a ser parte de nuestra comunidad de docentes de éxito. ¿Y podré alcanzar el éxito? ¡Claro que sí! Recuerda de que estés en donde estés, andes donde andes, siempre podrás lograr tus objetivos si te capacitas y certificas con Capacítate. Es la mejor idea para ser el mejor. Tenemos convenio con la Universidad Nacional de Ucayali y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Libertad. ¿Qué esperas? Forma parte de nuestra comunidad docente a través de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube o página web. Puedes solicitar información de nuestro programa de estudio enviándonos un correo electrónico o a través del WhatsApp. Inscríbete de manera inmediata pagando desde casa con VisaNet Pago Seguro. Únete a la comunidad docente, capacítate y sé parte de esta revolución educativa que llevará luz y esperanza a las siguientes generaciones. ¿Es un trato? ¿Aceptas el reto de ser el mejor? Solamente aquí en Capacítate. ¿Ya estás estudiando en Capacítate y eres feliz? Únete al plan de recompensas Capacítate. ¿Sabías que puedes obtener grandes recompensas recomendando nuestros diplomados, especializaciones y cursos de capacitación haciendo uso de las redes sociales? Puedes recomendar nuestro servicio de capacitación por mensaje de texto, WhatsApp, Facebook. Entre más recomiendes a tus amigos, familiares y colegas nuestros servicios, más recompensas obtendrás. Solamente tienes que contactarnos al área comercial y enviarnos los datos de tu recomendado. Un asesor especializado se encargará de contactar con tu recomendado y convencerlo para ser parte de Capacítate. No te quedes atrás, recomienda los servicios de Capacítate y gana dinero en efectivo, descuentos, becas de estudio, medias becas y muchos más premios. Conviértete en el líder de tu comunidad profesional. Sé un profesional de éxito solamente aquí en Capacítate. Colegas, buen día nuevamente con ustedes, feliz de la vida de poder conversar con ustedes y darles pues la experiencia educativa que a través de Capacítate, entidad a quien agradezco porque es esta empresa la que me permite contactarme con ustedes y repito, yo feliz de hacerlo porque ese es mi compromiso con la educación, con transformar la educación. Hoy día vamos a tratar un tema que tiene que ver con el mejor desempeño de nuestra carrera docente en el aula. Claro, ahora estamos en el aula virtual, pero eso no quita de que pongamos en práctica nuestra didáctica. Precisamente el tema que vamos a hablar hoy día es la didáctica desde la neurociencia. Ya la vez pasada ya hemos conversado un poco sobre una introducción a la neurociencia y la derivación en neuroeducación para aplicarlo a la educación. Hoy día vamos a hablar de lo que podría llamarse también, y se llama, neurodidáctica. Así que, colegas, en la sección de preguntas y respuestas, por favor, me gustaría clarificar todas sus dudas que ustedes puedan encontrar en esta ponencia. Así que ratifico mi agradecimiento a todos ustedes, colegas, por el esfuerzo que hacen de estar aquí. Como les dije en la clase pasada, pues eso es emoción y no es razón, porque si actuáramos por razón, usted no estaría aquí, estaría cómodamente en su casa y lógicamente disfrutando de la familia, pero porque tiene emoción y le encanta aportar al conocimiento para dárselo a sus estudiantes, es que está con nosotros. Agradezco a Capacítate que sea el mediador entre ustedes y yo. Bien, entonces empezamos. No sé si ustedes saben, colegas, la historia del perro que le enseñaron a hablar. Repito, la historia del perro que le enseñaron a hablar. Bueno, dice que era un congreso de sabios. Y uno de ellos, supuestamente el mejor de ellos, les dijo a los demás que había enseñado a hablar a su perro. Tal anuncio causó sorpresa y escepticismo en los demás sabios. Así que dijeron, habría que organizar otro congreso para ver el caso. Entonces, se hizo así. Entonces el dueño del perro llevó pues al perrito ante los demás sabios. Entonces el dueño del perro
le dice, dirigiéndose al can, a ver, Toby, dile algo a estos señores. El perro movía la cola y lanzaba algunos ladridos. Insistía y volvía a repetir los ladridos. Y el dueño del perro le decía, pues, diles algo a estos señores. El perro, repito, movía y movía la cola y lanzaba algunos ladridos. El sabio insistía, venga, háblales, y volvía a repetir los ladridos y gestos. Así que los sabios empezaron a abuchearlo, diciéndole, eres un estafador. El dueño del can le responde, yo lo que he dicho es que he enseñado a hablar, no que mi perro haya aprendido a hablar. Esta historia, colegas, parece irrelevante, pero para la educación sí que es relevante. Sí que es importante y trascendente para la educación. Posiblemente en sus preguntas, colegas, podrían formular alguna aseveración al respecto. Pero lo que quiero decirles, colegas, es que el maestro es quien debe lograr que los estudiantes, ojo, quieran y deban aprender. Eso es uno de los fines, precisamente, de la didáctica. Miren, hay niños que incluso con disfunciones neurológicas no aprenden, no precisamente por tales problemas, sino por metodologías no pertinentes, inadecuadas y también ambientes no pertinentes y recursos también no pertinentes. Porque generalmente nosotros hemos venido dando una educación muy pasiva, digamos, enciclopedista, y eso ya fue. Los elementos didácticos que hay que usar, colegas, para que el estudiante realmente aprenda, es el mismo estudiante, conocer su realidad del estudiante, conocer sus intereses, ver qué contenidos va a dar usted en su clase, qué objetivos va a seguir. Porque, por ejemplo, la motivación está en función también a los objetivos que usted persigue. Eso vamos a hablar más abajo. ¿Qué recursos usa usted? ¿Qué medios y materiales? ¿Qué métodos? ¿En qué medio geográfico está usted? Y, lógicamente, usted como maestro o maestra tiene que poner también toda su potencialidad, toda su maestría en función a que realmente los estudiantes quieran y deban aprender. Es una situación que nosotros no se negocia el hecho de aprender. Esa es nuestra función. Y ahí precisamente entra la neurodidáctica como el arte y la ciencia de enseñar. Por lo tanto, hay que usar los recursos y las metodologías adecuadas en pertinentes contextos. Una herramienta clave es usar los conocimientos que brinda la neurociencia. Aplicados a la educación, viene a ser la neuroeducación y la neurodidáctica, que son fundamentales y trascendentes. La siguiente, por favor. En ese sentido, es nuestra misión innovar para que los estudiantes aprendan. La siguiente. Recordemos, colegas, que la innovación educativa tiene el corazón antiguo. Solo tenemos que activarlo. Es decir, está en el estudiante. El estudiante tiene un potencial tremendo que hay que descubrirlo. Y ahí entra precisamente el arte y la ciencia de enseñar. Porque hay que despertar todo ese potencial que tiene el estudiante dentro de sí. La innovación educativa es aquel proceso creativo y constante por el cual renovamos la validez de la educación de una manera práctica y sostenible, resolviendo y superando los retos derivados de la natural evolución de nuestras sociedades, valorando su diversidad. La siguiente. El aprendizaje es un acto intrínseco a cada persona, basado en sus experiencias subjetivas. Es decir, una experiencia, como acabo de decir, es subjetiva y eso es personalísimo. Por eso es que cada estudiante puede vivir, digamos, entre comillas, la misma experiencia, pero no van a sentir igual, no van a recordar igual,
porque cada quien tiene un marcador somático. ¿Y qué es el marcador somático? Ya lo dijo Antonio Damasio. El marcador somático no es sino, ¿qué es lo que más nos marca emocionalmente hablando? Y esa es la decisión que tomamos, y ese es el aprendizaje que vamos a captar y vamos a memorizar. El reto es interesarse entonces no en enseñar lo que sabemos, sino en cómo aprende el estudiante y guiar o mediar. Y allí tenemos una herramienta que es precisamente la neurodidáctica o la didáctica desde la neurociencia. En ese sentido, colegas, por ejemplo, en 1998, Gerhard Fritz definen por primera vez la neurodidáctica como una disciplina que tiene como objetivo que los estudiantes aprendan en función de sus dotes y talentos. A partir de ahí, muchos autores se han interesado en esta nueva disciplina. Así, Paniagua en el 2013 considera que la neurodidáctica es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias, cuyo propósito es diseñar y aplicar nuevas estrategias didácticas y metodológicas más eficientes que promuevan un mayor desarrollo cerebral y optimizar el aprendizaje en el aula. La neurodidáctica es una disciplina que pone el foco de atención en la didáctica basada en la neuroeducación y en el conocimiento de las neurociencias que nos explican los procesos naturales de aprendizaje de un cerebro y cómo llevarlos al aula. De la Barrera y Donolo en 2009 considera que la enseñanza afecta a las funciones del cerebro, modificando las conexiones sinápticas. En esto el ambiente afecta tanto la estructura como la funcionalidad del cerebro durante toda la vida, no existiendo un único periodo sensible para el aprendizaje. Cuando se habla de periodo sensible, algunos autores llaman periodos críticos. Por ejemplo, se dice que de 0 a 3 años o 0 a 5 años es un periodo muy sensible donde se da una serie de sinapsis, es donde mayor cantidad de sinapsis se establecen y también hay una poda neuronal. Otras, digamos, periodo sensible es la adolescencia. La adolescencia es un momento donde nosotros como docentes debemos apoyar para que el adolescente organice su cerebro como él quisiera. ¿Sí? Es la época, yo diría, de la filosofía del adolescente, porque él reflexiona de cosas que sus padres no necesariamente conversan. Entonces, esos momentos hay que aprovecharlos, colegas, y ahí está nuestro arte, nuestro tacto docente. Sin embargo, la siguiente, por favor. Sin embargo, el cerebro no basta, pues el aprendizaje se da en interacción dinámica con todo el cuerpo y nuestro entorno interno y externo. Recordemos lo que dijimos la clase pasada. Nosotros captamos aferente sensitivo, es decir, tenemos aferencias en nuestro organismo que capta a través de nuestros 5 sentidos, pero no solamente los 5 sentidos, tenemos mucho más sentidos. Por ejemplo, tenemos los sentidos propioceptivos que están al interno de nuestro organismo y controlan, por ejemplo, nuestros latidos del corazón, el funcionamiento del corazón, etcétera. Por ejemplo, un dolor es un sentido, nos da una señal de algo. Entonces, repito, aferente sensitivo, captamos todo lo que viene del ambiente a través de los 5 sentidos básicos. El cerebro procesa toda esa información que recibe del ambiente, lo asocia con lo que ya existe dentro y a partir de ello tiene una respuesta el estudiante. Eferente motora se llama esa fase. En resumen, el ciclo de aprendizaje que yo llamo se da a través de eso: aferente sensitivo, procesamiento y eferente motora. La siguiente. Entonces no olvidemos, el ambiente es importantísimo, el ambiente influye en la mente. Y entonces, conociendo lo que nos brinda la neurociencia, por ejemplo, aplicando el principio holístico de la neurociencia, es decir, holístico que ve la integralidad del ser humano, la multidimensionalidad del ser humano, y haciendo más efectiva, afectiva y estratégica nuestra labor, hoy a través del aula virtual.
Porque, colegas, el cerebro no es un vaso por llenar, como decía Einstein, sino una lámpara por encender. Condicionando el mejor ambiente y clima en el aula para propiciar motivación intrínseca. Colegas, la motivación intrínseca es lo que dura, porque también existe la motivación extrínseca. Y esa extrínseca muchas veces hace daño a la motivación intrínseca, porque la extrínseca es algo que viene del exterior. Por ejemplo, si un estudiante simplemente estudia por la nota, es una motivación extrínseca, estudia por la nota. Pero si, por ejemplo, estudia por aprender, definitivamente es una motivación intrínseca. Y allí está nuestra labor. ¿Cómo motivamos a que este estudiante logre querer aprender y, lógicamente, aprender? Recuerden el circuito DAS que hablamos la clase pasada. Es un mecanismo que interviene biológicamente porque nos genera un deseo. Ese deseo genera dopamina y esa dopamina se extiende a la zona del neocórtex que controla la acción, y cuando hacemos la acción, logramos lo que queremos, sentimos satisfacción. Ese es el circuito DAS: deseo, acción, satisfacción. Y cada uno de ellos correlativamente tiene su neurosensor. El deseo lo genera la dopamina, la acción lo genera la adrenalina y la satisfacción lo genera la serotonina. Realmente, como dijimos la clase pasada, somos química. Lo que al final generamos con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, mis queridos docentes, es eso: transformamos su cerebro, química, estructural y funcionalmente. Por eso, para mí la educación, colegas, es dinámica, transformadora y de corto plazo. Entonces es necesario activar la emoción, la atención, la comprensión para memorizar y aprender. Y eso lo da el circuito DAS que acabamos de mencionar. La siguiente. Repito, colegas, en la sección de preguntas y respuestas usted puede pedir que se despeje alguna duda. La idea, nosotros, colegas, desde Capacítate, queremos realmente generar valor en ustedes. Es decir, que mejore innovadoramente el proceso enseñanza-aprendizaje. Y la tendencia es que debe ser a través de la neurodidáctica, porque lo que somos, colegas, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, somos gracias al cerebro. De ahí que Antonio Damasio también tiene otra pregunta, otra frase que dice: y el cerebro creó al hombre. ¿Sí? Entonces, colegas, es importante, la siguiente, por favor, es importante reconocer que cada estudiante es único y por tanto hay que procurar una educación individualizada dentro de la diversidad, porque en el aula hay una neurodiversidad. Hay estudiantes que son hiperactivos, pero no necesariamente es un trastorno psicológico, porque la clase pasada también dijimos, no confundamos, colegas, un estudiante que, sobre todo si es niño, por ejemplo, es pura vida y va a necesitar de moverse. Somos seres móviles, nos movemos y gracias a ello, colegas, oxigenamos nuestro cerebro. Si nos movemos, la sangre circula mejor y nuestros pensamientos son más fluidos. Entonces, los niños tienen que moverse en el aula, y mejor si las clases se hacen fuera del aula, en contacto con la naturaleza, jugando. Eso es excelentemente bien para el aprendizaje, colegas. Por lo tanto, cada cerebro no procesa lo mismo. Por eso es que la educación debe buscar ser lo más personalizada posible, porque no hay ningún cerebro igual a otro. La siguiente. Repito, la idea es atender la diversidad de estudiantes con metodologías y estrategias flexibles y contextualizadas. Realmente, como ustedes se darán cuenta, ser maestro implica tener una vocación, ¿sí?
precisamente derivadas de conocer cómo se dan los aprendizajes de forma natural en el cerebro, ya lo dijimos. La siguiente, y así poner en práctica la ciencia y arte de enseñar, que no es sino la didáctica compatible con el cerebro. Así, por ejemplo, la neurociencia señala que aprendemos socialmente, porque un principio del cerebro es que es social. Aprendemos con otros y de otros. Ese es el cerebro social. Somos definitivamente seres sociales. La siguiente. Miren, esa sociabilidad incluso se demuestra en ciencia. Miren lo que dice John Barnett. John Barnett dice, la ciencia es un esfuerzo de colaboración. Los resultados combinados de varias personas que trabajan juntas es a menudo mucho más eficaz de lo que podría ser el de un científico que trabaja solo. Y también, miren lo que el neurobiólogo Antonio Damasio afirma, que si un grupo de personas llega a determinados grados de excelencia en el trabajo conjunto, sus ondas cerebrales se sincronizan, hablando un lenguaje común de armonía y complementariedad. Miren ustedes. La fuerza de los equipos es inmensa, pero en muchos de ellos todavía está por descubrirse, explicitarse e implementarse. Eso hay que procurar, colegas, porque el trabajo en equipo realmente hace que el estudiante interactúe con sus pares, con sus compañeros, y muchas veces entienden más a su compañero que al mismo profesor. De ahí que hay que propiciar el trabajo cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, proyectos formativos, exposiciones grupales, pues aquí cada estudiante coopera con su mejor cualidad. La siguiente. Otro aspecto que nos brinda la neurociencia, y los buenos maestros, les he dicho, ya lo vienen haciendo y lo sabemos, que aprendemos haciendo. Y si es en equipo, participe el estudiante. ¿Y cómo participa? Con sus preguntas, sus inquietudes de algún aspecto que le llamó la atención, con una palmadita incluso en la espalda, con mirarlo, con preguntarle, uno está suscitando su participación. Otro aspecto que debemos aplicar es que somos, repito, emocionales. Es decir, que para aprender tenemos que emocionarnos para llevar a cabo nuestros emprendimientos. La siguiente. Cuando nos emocionamos en nuestro cerebro hay 3 mecanismos fundamentales que se activan, colegas. Son las motivaciones, la atención y las memorias. Las motivaciones, ya dijimos, precisamente es encender el deseo para actuar, y la atención precisamente va paralelo a la motivación. Si está motivado el estudiante, definitivamente va a prestar atención. Y esa atención es requisito para que aprenda, y de ahí que pase a la memoria. De la memoria de corto plazo pasa a la memoria de largo plazo. Es donde el estudiante realmente ha aprendido. Pero para aprender, lógicamente, hay que comprender. Y solamente cuando se comprende, se guarda bien en la memoria de largo plazo. Por eso es que el aprendizaje tiene que ir conjuntamente con la emoción. Emoción y cognición son un binomio inseparables. Y lógicamente esa emoción tiene que ser positiva, pues. Por ejemplo, la alegría. El estudiante tiene que sentir que lo que aprende es que le emociona, es que aprende con alegría. No hay razón sin emoción, colegas. El emocionarnos genera dopamina, ya lo dijimos, es un neuroquímico, un neurotransmisor que va a activar los sistemas atencionales. Sin los mecanismos atencionales no hay aprendizaje, colegas. Y en resumen,
Repito, se aprende haciendo. Tienen que cerrar el ciclo de aprendizaje que hemos mencionado anteriormente. Aferente sensitivo, procesamiento y eferente motora. Porque en el salón de clases no se aprende, salvo que el estudiante participe. La siguiente. Entonces, colegas, tenemos que los docentes generar el interés. Una manera efectiva y estratégica para el uso de estrategias es partir de principios o conocimientos básicos. Es decir, solo conociendo, por ejemplo, los mecanismos de atención o de la memoria, podremos mejorar innovadoramente nuestros procedimientos didácticos. Y ello equivale a aprovechar los descubrimientos de la neurociencia, recalcamos, y aplicarlos a la educación para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Lo que se llama la neuroeducación de manera general y más micro, digamos, en el aula que sería la neurodidáctica. Repito, colegas, cualquier duda estaremos absolviendo en la sección de preguntas y respuestas. Los maestros estrategas. Realmente los maestros tienen que ser estrategas, colegas. Y así, sabiendo que de por medio está la emoción, la motivación, la sorpresa, miren, es importantísimo. Los mecanismos de recompensa a través de circuitos que hemos hablado, si queremos desarrollar las neurocapacidades de comprensión lectora, entonces nunca más textos aburridos y fuera de contexto. Igual podemos pensar para las matemáticas. Definitivamente, colegas, cuando uno conoce principios sobre los cuales se aprende o de los cuales se deriva aprendizajes, es que realmente vamos a lograr que el estudiante aprenda. Y no olvidemos, colegas, que mire, la motivación no es un constructo solitario. Por ejemplo, la motivación tiene que estar amarrada, tiene que estar relacionada con los objetivos. ¿Qué objetivos persigue? ¿Y qué nivel de conocimiento tiene su estudiante? Por ejemplo, si usted hace un tema del cual su estudiante no tiene conocimientos previos, definitivamente no va a captar. Porque recuerde usted el aprendizaje significativo que plantea Ausubel. Dice, ¿no? El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante liga lo que ya conoce, conocimiento previo, con lo que está por conocer, o sea, la nueva información, el nuevo conocimiento. Entonces, eso es lo que nosotros debemos dar. Y en cuestión de neurociencia, respalda este criterio de Ausubel en el sentido de que tiene que haber emoción. Esa lectura, si usted quiere incentivar al estudiante que lea, tiene que realmente usted demostrar al estudiante que cuando lee, debe verle que se emociona, que disfruta. Por lo tanto, una recomendación que también lo dije en la clase pasada es que, por ejemplo, a los niños, hay que tratar no de leer simplemente el cuento, sino usted asimilarlo y cuando lo asimila, contarle al niño el cuento, incluso haciendo gestos o sus sonidos onomatopeicos para que al final el estudiante, el niño, sienta que está viviendo ese cuento. Los niños son muy imaginativos, les gusta la sorpresa, les gusta la emoción que se pone en ese cuento y vea usted cómo va a estimular. Y tiene que dar el ejemplo, pues, colega. Estudiante que usted quiere que lea, tiene que verle leyendo. ¿Sí? Hemos hablado de las neuronas espejo. Cuando usted entra al aula, tiene que estar tranquilo, tiene que sonreír, tiene que contagiar la emoción al estudiante. Ese es el primer contacto, la vinculación emocional, colegas. Por eso yo enfatizo, más que referirme a estrategias así solitarias, es de dónde deriva esa estrategia y por qué lo hago. Decía, por ejemplo, si no hay conocimientos previos, el siguiente tema no lo va a entender. Solamente cuando ya hay muchos conocimientos previos de algo, por ejemplo, puede servir el lenguaje.
Pero una persona, un niño, un joven que no tiene conocimientos previos de algo, es mejor, por ejemplo, pasarle un audiovisual, donde se vea qué es lo que hay que hacer, cómo se hace, y así las neuronas espejo nos ayudan a imitar, porque la imitación a través de las neuronas espejo es que nos hacen que realmente copiemos cómo se hacen las cosas y al final lo hacemos, porque vemos cómo se hace. Las neuronas espejo se activan incluso aunque usted no lo haga. Basta que usted vea a alguien hacer algo, las neuronas espejo se activan, ¿sí? Lo mismo, conociendo el ser de los adolescentes, es una etapa que podemos apoyarles y así decidan cómo organizar su cerebro. Por ejemplo, para responder a preguntas que antes no tenían respuesta, aprovechando su gran versatilidad y su papel de filósofo, pues rompe esquemas y preguntas que para el adulto se sorprende, y donde lo más importante son las preguntas que las respuestas. ¿Sí? Miren ustedes, generalmente se dice que el adolescente es un chico problemático. No es así. Lo que pasa es que no lo entendemos. Lo que pasa es que queremos imponerle nuestras reglas y el estudiante no acepta reglas. Es más, ¿saben qué? Si ustedes se autoanalizan, no nos gusta obedecer. Nos gusta hacer lo que creemos pertinente. Lógicamente, los adultos ya somos racionales y realmente analizamos el asunto y bueno, pero el adolescente todavía no tiene madura la zona del neocórtex, la parte que está detrás de la frente, que es precisamente la zona de las funciones ejecutivas. Es decir, las funciones ejecutivas tienen que ver, por ejemplo, con la predicción, cómo planifico el futuro, cómo me organizo para lograr determinada acción, cómo me inhibo de conductas inadecuadas, cómo planifico la toma de decisiones. Y todo eso está plagado, repito, con emociones. Hasta para las decisiones, lo que marca la toma de decisión que usted escoge es la emoción. La que más le marca emocionalmente, eso decide. Entonces, el adolescente no tiene desarrollada esta zona del neocórtex, la parte prefrontal. Y por eso es que nosotros lo catalogamos como, digamos, malcriado, desobediente, etcétera. Pero si usted entre en un diálogo serio, amical y empático con el estudiante, le va a escuchar. Con el adolescente un poco hay que ser amigo. Algunos son más radicales y dicen no, el papá y el maestro tienen que ser maestros o papás. Pero yo entiendo que porque el adolescente sufre cambios fisiológicos, químicos, estructurales, realmente necesita una atención que implica más allá de simplemente un maestro vertical. Hay que conversar con el estudiante y darle que tome la decisión, que se den cuenta. Ahí un poco la mayéutica de Sócrates, con preguntas, con participaciones de ellos mismos, para entenderles qué es lo que quieren. Hay que dejarle que expresen lo que ellos quieren. Igual sucede con los niños. Los niños también necesitan expresar lo que ellos sienten. No nosotros prejuiciar y decir, quiso decir tal o cual cosa. No. Como la vez pasada les dije, ¿no? Estamos acostumbrados a las preguntas únicas. Y recuerden, la clase pasada, por ejemplo, les dije, ¿no? Que una niña había respondido cuando el maestro le dijo, ¿cuánto es 2 más 2? La mayoría dijo 4, ¿no? Y todos generalmente podríamos decir 4. Pero eso es aritméticamente. Pero miren la niña que dijo, 2 más 2 depende, profesor. Porque si hay dos gatitos con hambre y 2 ratoncitos bien gorditos, vamos a tener 2 gatitos bien alimentados. ¿Se dan cuenta? Y en otro contexto, por ejemplo, si usted quiere hablar de proyectos con adolescentes, con jóvenes, por ejemplo, usted le puede preguntar, a ver, en proyectos, chicos, ¿cuánto creen que debe ser 2 más 2? Posiblemente sigan diciendo que es 4, pero no.
2 más 2 mayor que 4, porque en proyectos, por ejemplo, de inversión, se supone que una inversión tiene que crecer por la ganancia o la rentabilidad y por lo tanto en proyectos 2 más 2 tendría que ser más que 4, porque para eso se hace un proyecto, ¿sí? Para buscar rentabilidad. Entonces miren, colegas, cómo es que nosotros debemos cambiar de chip. Cómo es que debemos estar abiertos a la escucha, pero una escucha activa. Y la escucha activa implica que usted tiene que realmente, con todos los sentidos, escuchar al estudiante, que el estudiante le sienta que usted le escucha. Porque miren, si bien es cierto, se dice que el docente tiene que ser un excelente comunicador, pero no bastan las palabras. Hay estadísticas que hablan de que las palabras simplemente, digamos, comunican un 10%, y lo que comunica más, un 30%, es nuestros gestos, y el resto es nuestro cuerpo, nuestra postura corporal. Ahí está el tema de emociones. Nosotros podemos estar diciendo unas palabras, pero nuestro rostro, nuestro cuerpo posiblemente exprese otra cosa. Y eso lo perciben los niños y se dan cuenta enseguida. Bien. Entonces, otra manera de ser estrategas es aprovechar, ya lo hemos dicho, pero recalco, es importante, aprovechar que hay periodos sensibles o críticos para aprender y que si no se aprovechan las ventanas de aprendizaje, se cierran estas oportunidades, generándose una poda de neuronas o sinapsis bajo el principio de lo que no se usa, se muere. ¿Sí? Entonces, es pertinente aprovechar las ventanas del aprendizaje. Miren ustedes, por ejemplo, se dice que a un niño que no le hablan hasta los 7 años, esa ventana de aprender a hablar se cierra y nunca más va a hablar este niño. Se dan cuenta la importancia de hablarle al niño y hablarle bien, no como por cariño. A veces hablamos, por ejemplo, si decimos un carro, decimos, mira tu Carlito, tu Carlito. Hay que decirle, mira tu carrito, mira tu tractor. Hablarle con las palabras como tal y como son, porque allí usted está enseñándole al niño a que hable bien, a que pronuncie bien, porque repito, los niños son los que más aprenden por imitación y tal como le escuchan hablar, lo aprenden. Y recuerde, es más fácil aprender que desaprender. O sea, si el niño aprendió a mal hablar, es muy difícil que deje esa situación. La siguiente. También el maestro estratega debe actuar en la neurodiversidad de una sección, observando o descubriendo los trastornos de aprendizaje más frecuentes basados en problemas neurológicos, llámese autismo, dislexia, hiperactividad, déficit de atención, discalculia, y sobre todo evitando que el diagnóstico se confunda. Porque efectivamente, colegas, si no somos maestros con vocación, realmente etiquetamos al estudiante y le decimos esa etiqueta, oye, tú eres un vago, tú eres un malcriado. Y no es así. Ya dijimos, no hay niño hiperactivo, lo que hay es adultos lentos. No hay niño problema, lo que hay es adulto problema. Entonces, realmente, miren cómo es que la neurodidáctica nos lleva a aprender lo que nos enseña la neurociencia y aplicarlo a través de lo que viene a ser la neuroeducación, que combina la psicología, la neurociencia, la pedagogía, la filosofía, la psicología, la sociología. Es decir, es una disciplina multidisciplinaria. Es que al fin y al cabo somos así, somos seres multidimensionales, somos seres históricos, somos personas políticas, somos personas afectivas, nos enojamos, nos alegramos,
Y todas esas cosas tienen que considerarse para entender a la persona. La siguiente. Miren, colegas, no hay mejor ni peor estrategia. Lo que hay es oportunidad. Entonces ahí entra el asunto de cómo es que nuestras estrategias tienen que aprovechar, en principio, las bases biológicas, lo que diríamos las capacidades neurocapacidades. Esas capacidades son de tipo genético, están en nuestro hardware. Lo que hay que hacer a través de la neurodidáctica es desarrollar esas capacidades y convertirlas en habilidades, en competencias. Y aprovecho para decir que la competencia justamente hay que verlo desde la perspectiva del desarrollo humano, es decir, de manera integral e integrada. La competencia tiene que considerar los aspectos axiológicos que tienen que ver con la ética, que para mí lo que llamamos actitud es la que regula los procedimientos, los algoritmos que debemos seguir y los conocimientos que tenemos. Y todo ello en un contexto histórico, sociocultural determinado, que nos sea útil, que sirva para solucionar problemas, que nos adaptemos. Y eso debe ser el rol de la educación, colegas. Para mí el rol trascendente de la educación y que se puede dar y se da desde niño es desarrollar, por ejemplo, lo que se llaman las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, ya hemos dicho algo de eso, se desarrollan en la parte del neocórtex. Ese es el cerebro, muchos lo llaman el cerebro propiamente humano. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que tiene que ver con la razón. Eso es lo que al final controla o regula las emociones y la que nos hace detenernos cuando reflexionamos y decimos, eso no debo hacerlo. Por lo tanto, y eso va madurando hasta los 25, 30 años. Entonces tenemos muchos años, digamos, para poder aprovecharlo y nosotros ir orientando desde la niñez. Los niños, por ejemplo, habría que enseñarle a desarrollar estas funciones ejecutivas, por ejemplo, tratando de que ellos mismos establezcan qué quieren, qué proyecto, por ejemplo, quieren hacer, tratando de que ellos se controlen y no consuman enseguida todo lo que tienen frente a ellos. Ese experimento se ha demostrado de que si el niño sabe esperar a la larga, a través de los años, es la persona que más controla sus emociones, incluso que más éxitos tiene. Y eso se puede desarrollar, pero nunca con imposición, sino con condicionamiento, porque nosotros realmente no motivamos, lo que creamos es las condiciones para que el estudiante se motive. Nosotros somos los creadores de ese ambiente donde se respete la diversidad, se acepte los parecidos y nos reconozcamos como humanos que debemos convivir de la mejor manera. Y justamente la neurociencia nos da conocimientos de que, repito, desarrollemos las clases de manera curiosa, que le sorprendamos al estudiante, que las emociones deben estar de por medio, porque si no es así, colegas, vamos a seguir con la educación tradicional que se llama y en todo caso un conductismo que no lleva a desarrollar la mente, sino simplemente la reacción. Y lo que necesitamos para este siglo es tener personas proactivas, personas que apliquen la metacognición, es decir, se den cuenta qué están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo y qué necesitan para seguir aprendiendo, es decir, desarrollando el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Siendo así, definitivamente van a ser personas autónomas,
porque van a desarrollar su pensamiento complejo, es decir, van a tratar de no solamente de ver el árbol, sino el bosque y todas las interrelaciones que ello propicia. Nosotros debemos enseñar a los estudiantes que tomen decisiones, que se equivoquen. Por lo tanto, el error, colegas, no debe ser castigado por ninguna manera. Recuerden ustedes que el error es un mecanismo de aprendizaje. Vean ustedes cuántos científicos por error han descubierto. La penicilina se descubrió por error. Miren cuántos errores, digamos, o fracasos, si quieren llamarlo, Thomas Alva Edison. Es decir, mucha gente que por error y la casualidad, lógicamente, para que el error y la casualidad dé sus resultados, uno tiene que estar preparado, uno debe haberse metido en el terreno que hace y por lo tanto va a desarrollar tarde o temprano una eureka, un descubrimiento que va a configurar todo ese trabajo que ha venido dándose. Porque yo les preguntaría, ¿quién de ustedes conoce a alguien que es experto en algo, sin haber practicado 1000 veces? Entonces, para innovar, por ejemplo, hay que tener, digamos, 3 condiciones por lo menos. Estar motivado, desarrollar el pensamiento creativo y ser experto en algo. Entonces, en esa pericia, en esa motivación y en ese desarrollo del pensamiento creativo, usted puede innovar. Y entonces, la educación juega un rol importantísimo allí. Ken Robinson dice, genio se nace, imbécil se llega a ser, y de por medio está la escuela. Miren ustedes, yo lo tomo como una especie de agresión, porque creo que exagera un poco Ken Robinson, que es uno de los, digamos, agentes educativos que más aceptación tiene en Europa y en el mundo, ¿eh? Entonces, pero no necesariamente porque destaca mucho va a ser cierto, ¿sí? Yo creo que en el Perú hay un gran potencial. El asunto es que no estamos haciendo lo adecuado. Por ejemplo, las pruebas PISA. Las pruebas PISA hacen énfasis básicamente del aspecto de razonamiento lógico, matemático, el aspecto comunicacional, pero no tiene que ver, no toca las funciones ejecutivas, es decir, la toma de decisiones, el generar, por ejemplo, futuros, una inteligencia interpersonal o un liderazgo para influir en los demás, el saber hablar en público. Entonces, esas son habilidades blandas que el sistema educativo debe enfatizar. Por lo tanto, colegas, ustedes tienen que ser innovadores natos. Y recuerden, la innovación implica generar valor. Es decir, que nuestra acción debe transformar al estudiante para que se sienta seguro, vaya caminando. Y cuando él sienta que va aprendiendo, eso le sirva como un feedback para seguir aprendiendo. De ahí que más se aprenda, colegas, de los éxitos que de los errores. Con lo cual no quiere decir que de los errores no se aprenda. Sí se aprende, como hemos dicho anteriormente, pero de los éxitos se aprende más. ¿Por qué? Porque eso retroalimenta ese aprendizaje. O sea, uno se siente más motivado y busca aprender más de eso que está dando resultados, ¿sí? Pero no olvidemos, nuestra labor es imprescindible. Es una labor que nunca será sustituida por más tecnología de punta que exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la emoción que un aparato tecnológico no lo tiene. Y por eso es nuestra influencia. Porque transmitimos humanidad. Y por eso el primero que debe llegar feliz al aula es el docente. Transmitir es importante, pero transmitir felicidad es fundamental, decía Hokoi Kenui. Repito, el primero que debe llegar feliz al aula es el docente. Transmitir es importante, pero transmitir felicidad es fundamental. Entonces, colegas, quizá preguntas que habría que hacerse para solucionar la cuestión educativa y hacerla más útil y más adecuada
a una educación compatible con el cerebro es preguntarnos, por ejemplo, qué enseñar, qué aprender, cómo enseñar y cómo aprender, a quién enseñar, por qué enseñar y para qué enseñar. Nuestro sistema peruano, el diseño curricular básico, habla de que el fin es el aprendizaje. Está bien, pero no basta. Hay que preguntarse el para qué aprender. Y ahí entra el enfoque de competencias desde la perspectiva del desarrollo humano, es decir, una educación realmente integral. Esa es la idea que debemos tratar de enfatizar, colegas. Y un asunto importante, quiero que leamos esta frase, por ejemplo, que dice: lo que llamamos fracaso escolar ocurre porque hemos definido un camino tan pequeño que el que no cabe se sale. Pero si ese camino fuese más grande, muchos chicos podrían seguir en él. Hoy día se habla de deserción escolar. Ese término, repito, no debe usarse. Deserción es cuando uno mismo decide irse de una actividad. Por ejemplo, el soldado que escapa de donde está sirviendo, haciendo su servicio a la patria, como llamamos, pero un niño que realmente se habla hoy de deserción no es tal. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es el que lo expulsa. El sistema educativo lo expulsa. Hoy mismo, por ejemplo, con esta situación que vivimos, muchos niños no están acudiendo a las aulas virtuales porque no tienen el computador, por cuestión económica, porque en la zona donde están no llega la internet. Entonces hay problemas internos y externos que configuran esta situación, pero no es que ellos abandonen el sistema educativo, el sistema lo expulsa. Entonces quiero enfatizar, para ir terminando ya, colegas, de que el profesor, el maestro, la maestra tiene que ser estratega. Y les recuerdo que el término estrategia deriva del griego estrategos, que quiere decir general de los ejércitos, arte del militar, lo cual indica que su origen es militar y se infiere que tiene que ver con el fin de la batalla, que consiste en obtener la victoria. Y si aplicamos, o bueno, los empresarios han adoptado este término en estrategia. Y si seguimos la definición anterior y la llevamos al campo empresarial, descubrimos que la estrategia está relacionada con la competencia y la victoria en el campo de las preferencias de los clientes. Es decir, los empresarios tienen que buscar ganar a su competencia y atraer hacia ellos los clientes. Y para eso tienen que desarrollar estrategias que los diferencien de la competencia y venzan a su enemigo, entre comillas, que es la misma competencia. Y si lo llevamos al campo educativo, descubrimos que la estrategia está relacionada con la victoria para vencer la competencia, que es la ignorancia y todo lo que ella involucra. ¿Sí? Entonces, ahí está el asunto, cómo es que digo, para que el estudiante quiera y aprenda en el aula, ahora aula virtual, debemos ser estrategas, y esa estratega debe vencer, tener victoria sobre la ignorancia, porque la ignorancia es más atrevida que la sabiduría. Y entonces las ideas estratégicas surgen por necesidades, por problemas, el azar mismo, la suerte, ejecución y preparación del estratega, que ahora debemos llamarlo al profesor, al estratega neuroeducador, por todas las cosas que estamos explicando, y realmente inventarse un modelo de clase sin tener los medios y materiales necesarios y suficientes. Ahí está nuestra creatividad. Por ejemplo, se ha demostrado ya en esta pandemia cuántos profesores que sin tener los medios y materiales necesarios y suficientes hacen sus sesiones de aprendizaje, sus clases, transformándose, emocionando, sorprendiendo a los niños
Y eso es aplicar neurociencia, estimados colegas. En resumen, las ideas estratégicas nacen especialmente de la discusión, del debate, del análisis y de la búsqueda de múltiples alternativas que nos conduzcan a la satisfacción de una necesidad concreta y soluciones para nuestros estudiantes. Por esta razón, una buena metodología, quiero recalcar, para el diseño de la estrategia es aquella que se basa en preguntas y ante todo aquella que genera pensamiento colectivo, es decir, interacción y creación de opiniones y nuevas alternativas. Por ejemplo, si un comité de dirección requiere tomar una decisión estratégica, puede hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué información tenemos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son nuestros criterios y objetivos? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cuál es la decisión posible en las actuales circunstancias? Incluso tendríamos que hacernos un análisis DOFA o un análisis FODA. ¿Sí? Estos esquemas son útiles para enriquecer el análisis sobre la situación actual. Sirven para descubrir los problemas, las oportunidades y para reconocer cuáles son las dinámicas externas que influyen positivamente o negativamente en el desempeño de la educación. Sin embargo, el verdadero valor de estas metodologías consiste en que nos ayudan a diagnosticar la situación en el interior de la escuela y especialmente en el panorama competitivo que tiene que ser frente a las demás escuelas, porque ustedes verán que también competimos, incluso se fomentan las prácticas educativas para escoger la mejor alternativa. Entonces, colegas, nos queda una gran responsabilidad de seguirnos preparando, recalco y felicito a ustedes, colegas, de estar en estas capacitaciones que organiza Capacítate, y realmente estas conversaciones seguirán, porque como anuncié en la clase pasada también, tenemos ya listo un diplomado que básicamente va a empezar con un primer módulo sobre introducción a la neurociencia. Después viene un tema sobre motivación y aprendizaje. Después hay un tema sobre funciones ejecutivas, sobre neuroeducación, estrategias de enseñanza-aprendizaje y todos los temas que hemos venido desarrollando, pero de manera más detallada y más personalizada. Entonces, están invitados, colegas, a seguir siguiéndonos. Suscríbase a Capacítate, que siempre estaremos dando lo que más valor genera en vuestra actividad, colegas. Colegas, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado y ahora vienen las preguntas y respuestas. El enlace va a estar en la descripción del video, en el chat en vivo. Y no se olvide que después de las preguntas y respuestas viene el sorteo de las certificaciones en la cual ustedes serán los protagonistas. Muchísimas gracias, colegas. Gracias a Capacítate. Y nos vemos en la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo adquiero mi programa de estudios Capacítate? Ahora que sé que quiero estudiar con Capacítate, ¿qué debo hacer? Lo primero es contactarte con nuestros asesores académicos a través del WhatsApp, llamando a nuestro call center o a través de la página web. Tienes que facilitarnos los siguientes datos: nombre completo, DNI, 2 números de teléfono donde podamos contactarte, dirección exacta, cómo luce la fachada de tu casa, referencia de dirección, distrito, provincia y departamento, correo electrónico y tipo de pago. Tus datos serán registrados en el sistema de Capacítate. Tenemos 2 tipos de pago: a través de un descuento por planilla, donde te enviaremos una ficha de inscripción en la cual estarán consignados todos tus datos. Esta ficha tendrás que devolverla firmada y con tu huella digital. También tenemos el pago directo. Puedes pagar directamente en nuestras oficinas de Capacítate a través de un depósito en el banco, agentes o lugares autorizados, a cualquiera de nuestras cuentas bancarias, ya sea en Interbank, Banco de la Nación o BBVA Continental. Y no olvides de enviarnos el voucher de pago. Y si quieres pagar desde casa, desde tu celular o computadora, te enviaremos un enlace de pago seguro VisaNet, donde ingresarás todos tus datos y los datos de tu tarjeta y podrás pagar de una manera rápida, sencilla
y segura. Podrás pagar con cualquier tarjeta de débito o crédito, Visa, Mastercard, American Express o Daimler Club, solamente aquí con Capacítate. Hola, ¿qué tal? Capacítate invita a ser parte de nuestra comunidad de docentes de éxito. ¿Y podré alcanzar el éxito? ¡Claro que sí! Recuerda de que estés en donde estés, andes donde andes, siempre podrás lograr tus objetivos si te capacitas y certificas con Capacítate. Es la mejor idea para ser el mejor. Tenemos convenio con la Universidad Nacional de Ucayali y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Libertad. ¿Qué esperas? Forma parte de nuestra comunidad docente a través de nuestra página de Facebook o de nuestro canal de YouTube o página web. Puedes solicitar información de nuestro programa de estudio enviándonos un correo electrónico o a través del WhatsApp. Inscríbete de manera inmediata pagando desde casa con VisaNet Pago Seguro. Únete a la comunidad docente Capacítate y sé parte de esta revolución educativa que llevará luz y esperanza a las siguientes generaciones. ¿Es un trato? ¿Aceptas el reto de ser el mejor? Solamente aquí en Capacítate. ¿Ya estás estudiando en Capacítate y eres feliz? Únete al plan de recompensas Capacítate. ¿Sabías que puedes obtener grandes recompensas recomendando nuestros diplomados, especializaciones y cursos de capacitación haciendo uso de las redes sociales? Puedes recomendar nuestro servicio de capacitación por mensaje de texto, WhatsApp, Facebook. Entre más recomiendes a tus amigos, familiares y colegas nuestros servicios, más recompensas obtendrás. Solamente tienes que contactarnos al área comercial y enviarnos los datos de tu recomendado. Un asesor especializado se encargará de contactar con tu recomendado y convencerlo para ser parte de Capacítate. No te quedes atrás, recomienda los servicios de Capacítate y gana dinero en efectivo, descuentos, becas de estudio, medias becas y muchos más premios. Conviértete en el líder de tu comunidad profesional. Sé un profesional de éxito solamente aquí en Capacítate.